Nosotros hoy vamos a partir de una premisa importante porque nos vamos a enfocar en una de las preguntas existenciales más controvertidas, que es la de dónde estoy. Y el dónde estoy tiene que ver con si existe o no la realidad. Hice una pregunta en la trivia y la pregunta era si la realidad existe. ¿Ustedes creen que la realidad existe? Bueno, Amar, esa pregunta se ve tan simple, pero es tan real. Bueno, mi respuesta que pude compartir en la trivia fue que en lo que mí piensa y luego de ver tu video sobre dónde estoy, le di una mayor fuerza a mi respuesta y es que pienso que sí. Y es Dios esa realidad de nuestras vidas. Es Dios eh, esa realidad en la que nosotros encontramos ese descanso. Entonces, la realidad sí existe. Entonces, yo quisiera que hoy podamos debatir y desmenuzar este concepto tan interesante que está ahí, que lo que nos van a escuchar en adelante puedan también, al igual que mi compañero Manuel, eh, enriquecerse con esta respuesta. En este caso, para nosotros poder abordar el tema de si la realidad existe, tenemos que invitar a un filósofo. De hecho, vamos a seleccionar a dos filósofos en particular, a René Descartes y a Leibniz. Lamentablemente, a Leibniz no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos a contrastar su pensamiento con el de Descartes. Hoy nos vamos a centrar en René Descartes. Y claro, la pregunta de si la realidad existe se la vamos a hacer a él. Pero antes de nosotros poder pasar a hablar de René Descartes, me gustaría que ustedes conocieran un poco de quién es este personaje. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica, viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega, sin embargo él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda.
duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Creo que en 3 minutos pudimos tener una apreciación directa de quién fue René Descartes. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Sobre todo, aquí ya vemos la respuesta. Tu micrófono, Heidi. Una frase tan conocida como la que él dice, pienso, luego existo. Y él dice, la primera certeza que se obtuvo, no dudar que está dudando. ¿Cómo fue que él dijo? No saber que está dudando. No sé que estoy dudando, porque sí. Dudo de todo modo que estoy dudando. Lo único que no puedo dudar es de que dudo. Exacto, muy bien. Si dudo es porque pienso. De hecho, Descartes es un filósofo importantísimo, apenas con 53 años de vida, pero dio un legado en todos los ámbitos, en el ámbito de la música, en el ámbito de la astronomía, en el ámbito de la matemática, de la geometría analítica, del estudio de los astros, pero más que cualquier otra cosa, Descartes es un filósofo, un hombre que buscaba la verdad. Y una de las verdades que él buscaba tenía que ver con la realidad. La pregunta de si acaso existe la realidad es una pregunta que se hacía a Descartes. De hecho, esta pregunta de si acaso existe la realidad, nosotros la vamos a encontrar como un referente directo en muchas películas. Y hay una película de Alejandro Amenábar del 97 que se titula Abre los ojos, que presenta un poquito la información de que ilustra esta pregunta. Veamos. ¿Problemas? Mire, no estoy para mamonadas, así que haga el favor. Hay una explicación para todo esto. César. ¿Quién es usted? Seguro que me has visto por televisión. ¿Qué quiere? Estoy aquí para ayudarte. En primer lugar, es muy importante que te tranquilices. Que me tranquilice. Tienes que vencer tus miedos y recuperar el control. ¿Pero de qué control me habla? Estoy perfectamente, ¿sabe? Que le he dicho que no lo estés. Ellos, todos, dicen que estoy loco. No, claro que no estás loco. Pero ¿qué pasaría si te dijera que estás soñando? No. ¿Y por qué no? Mire, yo sé lo que es real, y esto es real. ¿Y tú cómo lo sabes? Los sueños no se descubren hasta que uno despierta. Lo sé y basta. Mis sueños son mucho más simples que todo esto. No hay ningún sueño simple. Mira a esta gente. Parece que están hablando de sus cosas. ¿A que sí? Completamente ajenos a ti. Sin embargo, podrían estar allí porque tú lo has querido. Es más, podrías hacer que se pusieran a tu servicio o al contrario, que te destruyeran. Lo que quiero es que se callen. Y usted también. ¿Lo ves? ¿Qué está pasando aquí? ¡Que alguien me diga la verdad, joder! La verdad, puede que no la soportaras. ¿Qué ustedes entienden de la película? Bueno,
Por lo que yo pude ver, tiene que ver obviamente con con esta pregunta que estamos respondiendo hoy. Veo que obviamente el joven eh, no está bien claro en, en cuanto a a la existencia y todo lo demás. Y obviamente vemos que el Señor juega un papel. Ay, no sabría decirte el término Manuel, correcto. Sí, sí, dime. ¿qué tú entendiste? Es como dicen también, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Si no sabemos dónde estamos, por más que nos diga lo que tú tienes al lado existe o no existe, nos va a poner a dudar, como decía entonces, en ese sentido, y también como decía Gede, muchacho, si no sabía muy bien y el hombre como que estaba intentando jugar con lo que él sabía. Más que todo, en realidad, en realidad, la película lo que está mostrando es que la realidad de esa persona no existía, era producto de su imaginación. Su imaginación. Y como era producto de su imaginación, él podía controlar a todas las personas en el bar, porque el bar solamente estaba en su cabeza. Exacto. Entonces la Néstor, pregunta, una pregunta en ese sentido, o no sé si ujú, ahora sería conveniente hacerla. Este tipo de películas como la de Matrix y esta en este caso y algunas otras que tú dices que hay ujú, muchos filmes que tratan el mismo contenido, que es ujú, el solicismo, ¿verdad? ujú, sí. ¿Qué tanto le abren los ojos a la gente o más bien le hacen daño desde tu punto de vista? Déjame hacerte una pregunta, Arturo. ¿Existe tu carro? Lo voy guiando. Y el hecho de que tú estés guiando tu carro quiere decir que tu carro sea real. ¿Cómo es, perdón? El hecho de que tú estés manejando el vehículo te da seguridad de que el vehículo sea real. ¿Mm? Claro que sí, amado. Bien. Tan real que voy detrás de un camión. No Si no guío necesariamente. bien, puedo tener un ¿Y qué tal? accidente, es real. ¿Y Mi qué carro tal? es ¿Y qué real. tal? ¿Y qué tal si todo eso es un sueño? Mm, ¿Mm? Porque tus sentidos pueden engañarte o los sentidos no engañan a la gente. no, ¿Mm? Sí, puede pues. ser, pero no creo que sea un sueño, ¿no? No. Es Ven acá, decir, que si yo, por ¿y qué ejemplo, me tal paro si en la vía del realmente, tren. pero espérate, qué tal si realmente tú no existes? Sino que tú eres producto de la imaginación de un muchachito de 12 años que ahora mismo está soñando toda tu vida. Y que realmente tú, Arturo, no existe, no te casaste con quien te casaste, no tienes Sí, los hijos que tienes, no tienes el trabajo que tienes, ni siquiera estás cogiendo clase conmigo, porque yo también soy producto de tu imaginación. Y Heidi no existe, Heidi solo está en tu cabeza, igual que Manuel. ¿Cómo saber que realmente tú existes? ¿Mm? ¿Qué, La bocina de camión. ¿Qué tal si esa realidad es un invento de su cabeza? ¿Cómo saber que incluso esta reunión es real? Todos los que se han cuestionado esta realidad, y créanme que hay personas que lo han cuestionado, han adoptado una posición que se conoce como el solipsismo. Solipsismo quiere decir solo yo. Heidi tiene la mano levantada. ¿Qué quieres decir? Amado, ¿tú sabes por qué eso no es real? ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa, amado. La palabra del Señor nos dice que en Él somos, nos movemos, andamos, en Él somos totalmente. Entonces, de somos es que soy, que existo, no soy un sueño. Oh, no eres un sueño. Bueno, vamos a ver. Yo les mandé un video para que lo vieran.
es este video sobre el solipsismo. Vamos a verlo. ¿Qué pensarías si te dijera que todas las personas que has conocido en tu vida, todos los lugares que has visitado, todas las interacciones que has tenido en el mundo que te rodea desde tu nacimiento, no son más que una creación de tu propia imaginación? Nada existe realmente, solo tu propia conciencia, la que ha creado una ilusión que al final olvidó, una verdad tan complicada, pero a la vez muy simple. Solo existes tú y nadie más. Hoy vamos a mirar de cerca una de las teorías más impactantes en la filosofía, la teoría del solipsismo. La palabra solipsismo, de la expresión latina solus ipse, significa solo uno mismo o solo yo. Esta idea surge de diferentes personas como Georges Leontine, Descartes y hasta el psicólogo Sigmund Freud. Esta teoría propone que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, que la única realidad tangible que tenemos es nuestra propia conciencia, por lo que es imposible conocer una realidad objetivamente. ¿Cómo podríamos estar seguros que el mundo que nos rodea existe realmente y que no es creado por nuestro propio cerebro, como si se tratara de un sueño? En la película Matrix pudimos observar cómo uno de los actores principales explica parte de esta postura filosófica. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. You've been living in a dream world, Neo. Aunque esta película es una película de acción, pudimos encontrar decenas de posturas filosóficas en ella. Esta película impactó mucho en nuestra sociedad, no solamente por sus bien logrados efectos especiales, sino porque planteaba una de las preguntas más antiguas en la filosofía: ¿es el mundo que nos rodea real? De acuerdo a la teoría del solipsismo, no existe una forma en la que puedas probar que existe algo más allá de tu propia existencia. Cada Estás en mute, Néstor. Néstor, estás en mute, no te escuchamos. Como iba diciendo, para este video, porque ya lo he compartido en el grupo, y sin embargo, lo importante de él es que señala cómo los solipsistas sostienen que no existe tal cosa como la realidad, que la realidad es un producto de tu cabeza, que es una construcción de tu cerebro, y que realmente solo existes tú, solo ipso, solo existes tú. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuán cierto es el solipsismo? Y obviamente Descartes incluso llega a decir que el solipsismo puede ser la base para nosotros poder encontrar el conocimiento de las cosas. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos que acercarnos al solipsismo como constructo filosófico y analizar los pilares sobre los cuales se sostiene, porque el solipsismo pareciera presentar una respuesta coherente a la pregunta de si existe la realidad. Bien, lo que el solipsismo propone es lo siguiente. Primero, tus sentidos te engañan. Obviamente, tú no puedes confiar en tus sentidos, porque cuando tú entras por a tu casa y tienes las luces apagadas y ves una cosa en la pared, piensas que es una persona que está ahí adentro hasta que enciendes la luz y descubres que era un abrigo encima de un palo. O sea, los sentidos nos engañan. Existen tal cosa como las alucinaciones. Por lo tanto, si las alucinaciones existen, es porque los sentidos muchas veces tienen defectos y los sentidos nos pueden engañar. Si los sentidos son defectuosos, ¿qué posibilidad, qué confianza tenemos de que la realidad que ellos perciben existe? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con esto. Si los sentidos nos engañan, la realidad es insegura. No podemos estar seguros de que lo que los sentidos perciben sea real. Y lo tercero es que tal vez todo lo que nosotros estemos viviendo sea un sueño, la posibilidad onírica. Todo lo que tú estás viviendo es un sueño. David no existe. David no es tu esposo. David fue creado por tu cabeza.
por tus deseos de quién sería tu esposo, tu esposo ideal. Tú no vives en esa casa y tú no tienes los padres que tú tienes, todo te lo imaginas, te lo estás imaginando tú. Es más, es posible que la verdadera Heidi, la Heidi que está soñando tu vida, sea un chiquillo de 12 años. Manuel, no existes. Todo está en tu cabeza. Nada está pasando. Te estás soñando y cuando te mueras vas a despertar del sueño. Arturo, ¿estás ahí? Arturo, Arturo, tú no estás manejando el vehículo. Tú estás creyendo y estás soñándote que estás manejando ese vehículo. Pero nada de eso es verdad. Despierta del sueño. Y el último es el peor de todos. Digo peor, pero es lo que propone, por ejemplo, Descartes cuando pregunta, ¿qué tal si esta realidad está manejando un ser maligno? En las películas de Matrix, por ejemplo, vamos a ver que el ser maligno es una supercomputadora. Vamos a ver en la película de Truman Show, que es otra película que presenta una imagen solipsista, a un director de cine como el que manipula la realidad. Pero el solipsismo generalmente plantea que quien controla la realidad es el diablo. Por eso el satanismo tiende a ser solipsista. Aquí tengo un video que les quiero compartir para que tengan una noción de lo que quiero expresar. Hello. Who are you? An angel. El video me da miedo. What's your name? Satan. Uh-oh. What's the matter? Nothing. Only it's sure a sorry name for an angel. Please, come in. How do you learn to do that? I didn't learn it at all. It comes naturally to me, like other curious things. Where'd he go? What happened to him? There. Can we help? You may make some people. I'll make the king and queen. I'm gonna make the soldier. There. Here's a buddy. Now we'll give them life. Looks like my pap on Saturday night. Look, they're moving. There's like big little people. I find you humans quite interesting, even though you are a worthless, greedy lot. How annoying that sound is. Fools. What fascinations there are on this planet. Strange mortals with curious customs. We'll have a storm now, and an earthquake if you like. You must stand aside, out of danger. I can do no wrong, for I do not know what it is. You murdered him. Never mind them. People are of no value. We could make more sometime, if we need them. Life itself is only a vision, a dream. Nothing exists
¿Vieron esa parte? Eso señala hasta qué punto el satanismo tiene una visión solipsista. Y esto es algo que no se puede negar. Dentro del ámbito del satanismo se piensa que todo es un sueño, que todo es una visión. Obviamente no todo el satanismo es solipsista, pero algunas tendencias satanistas tienen una visión solipsista. ¿Y por qué? Porque se entiende que quien controla la realidad es el mismo diablo. El solipsismo se ha vuelto una moda entre los jóvenes y principalmente entre los jóvenes que tratan de cuestionar las cosas que perciben. Así que sí, se ha convertido en una especie de tendencia. Y obviamente ustedes se van a sorprender la cantidad de youtubers que hacen videos hablando del solipsismo y afirmando el solipsismo como una verdad absoluta. Y obviamente también el atractivo que ha tenido el satanismo entre muchos jóvenes se debe también a esa razón, ya que hay un satanismo que se construye sobre una base solipsista. Una de las interesantes premisas que Descartes utilizaba era la realidad etelum rev. Esa es una pregunta de si la realidad realmente es un sueño. Esto obviamente tiene referencias incluso en la literatura castellana, puesto que este señor que ven aquí, Pedro Calderón de la Barca, escribió una novela llamada La vida es sueño, que no es una novela, es una especie de teatro, de obra dramática, que se llama La vida es sueño, donde hay un preso que sueña que está libre, que corre por los campos, pero su realidad es otra. Él está preso, pero él cree que está libre. Y esta premisa también nosotros la vamos a encontrar en películas como Matrix o como The Truman Show, que les recomiendo que las puedan ver en esa clave solipsista, pues son películas que tienen esa concepción. Y eso entonces nos lleva a que ante la pregunta de si existe la realidad, van a haber siempre dos posiciones. Los que niegan que la realidad exista y los que afirman que sí, que la realidad existe. ¿De cuál de esas dos posturas ustedes más o menos se sienten que están afiliados? ¿Ustedes son de los que niegan la realidad o de quienes la afirman? La afirmamos. Bueno, por lo menos yo afirmo. Bueno, Manuel afirma. Heidi, ¿tú la afirmas o la niegas? No, yo la afirmo. Ok. Y Arturo, ¿tú la niegas o la afirmas? Afirmo, vivimos en una realidad constante, claro que sí. Ok. Vamos entonces a ver. Primero a los que dicen que no existen. Miren, aquí están un grupo de filósofos que en una manera u otra negaban el concepto de la realidad. Ya sea Heráclito o Parménides, como también Platón, porque Platón entendía que este mundo era un sueño, o más que todo era una cueva, y quien salía de la cueva era quien veía la realidad, que era el mundo de las ideas. O sea, la cueva de Platón se puede leer en clave solipsista. Asimismo, Immanuel Kant tenía una convicción de que la realidad era una cuestión que dependía de la percepción de cada uno. Es decir, cada persona tiene una perspectiva distinta de la realidad. Por lo tanto, la realidad está en la cabeza del individuo. Cada cabeza es un mundo, quiere decir que el mundo no está más allá que dentro de mi cabeza. Ese sería el pensamiento kantiano, o por lo menos algunos lo entenderían así. Otros, como George Berkeley, iban a decir que la realidad se percibía de forma voluntaria, es decir, las personas existen mientras yo lo permito. Pero en un momento dado yo podría decir, fulana de tal ya no existe para mí. Y en ese momento yo le estoy negando categoría existencial a una persona, porque para mí la percepción de una persona depende de si lo quiero o no lo quiero. Ejemplo, ustedes ahora mismo están en una habitación, pero esa habitación solamente existe mientras ustedes la estén experimentando. Cuando ustedes se salgan de esa habitación, ya esa habitación deja de existir porque ustedes no la están experimentando. ¿Me doy a entender? Si la realidad depende de los sentidos, si yo no estoy montado en un vehículo, ese vehículo no existe. Solo existe cuando yo lo estoy experimentando. Y esa es la manera como estos autores tendrían esa noción. Y de hecho, le prix invent la realidad sería, la mente inventa la realidad. Y como la mente inventa la realidad, la puede controlar.
Es algo que nosotros vemos en películas como El efecto mariposa, Predestination o la serie de anime Death Note, que tienen una concepción de control de la realidad, porque hasta cierto sentido la realidad es inventada por la mente. Esa sería más o menos la concepción que nosotros encontraríamos en ese grupo. Ahora bien, hay quienes sí afirman que la realidad existe, pero entre los que la afirman nosotros podemos encontrar tanto a Aristóteles como al teólogo Raimundo Lulio, quienes entendían que la realidad debía existir. Aristóteles entiende que debía existir porque su percepción es absoluta. Es decir, la puerta está no donde yo quiero que esté, sino donde realmente está. Mi cabeza no crea el mundo, ni cada cabeza es un mundo. El mundo no está en la cabeza, sino la cabeza en el mundo. Por lo tanto, el mundo no está dentro de mí, sino fuera de mí. Y es así, de forma tal que aunque yo crea que el mundo está dentro de mí, el mundo seguirá estando fuera de mí, porque el día que yo me muera, el mundo seguirá. Y antes de yo haber nacido, el mundo ya estaba. Así que el mundo se percibe de forma absoluta. La puerta no está donde yo creo que está, sino donde está realmente. Y yo voy a salir donde la puerta se encuentra. Si quiero salir de mi habitación, tendré que salir donde la encuentra realmente se encuentra y no donde yo creo que se encuentra o donde yo me lo imagino. ¿Entienden esa parte? Así que la percepción de la realidad es absoluta porque el mundo está fuera de nosotros. Eso sería la opinión realista de Aristóteles. Por otro lado, Raimundo Lulio tiene una aportación muy interesante que a mí me gustaría destacar en esta carta. Vamos a ver. Raimundo Lulio dice que la realidad, que es esta R que ustedes ven aquí, es una cosa muy diferente a la existencia. De hecho, la realidad contiene en su interior de suyo a la existencia. Y la existencia es una cosa muy distinta a la realidad, aunque procede de la realidad. De modo que la pregunta que nosotros le hicimos a Descartes para Raimundo Lulio está mal planteada. Nosotros no podemos preguntar si existe la realidad, porque realidad y existencia son dos categorías diferentes. La existencia es una cosa, la realidad es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la existencia se puede ver, la realidad no se puede ver. Por lo tanto, yo no puedo decir que la realidad existe. Lo correcto sería yo preguntar si existe la existencia. Mientras que al hablar de la realidad, mi pregunta correcta sería si la realidad es real. Porque yo no puedo mezclar realidad con existencia. ¿Entienden eso? La realidad no existe, señores. Lo que existe es la existencia. La realidad es otra cosa. La realidad es real. De modo que la realidad está por encima de la existencia. Y al estar por encima de la existencia, la realidad trasciende a la existencia. Es algo que, por cierto, mi gran amigo Robert Corona nos dio un ejemplo una vez cuando nosotros estuvimos tratando un tema como este. Robert Corona puso un ejemplo que nosotros lo podemos encontrar dentro de la explicación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Han hablado de o han escuchado hablar de la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad de Albert Einstein. Hay una explicación muy buena que está en este video que yo se los voy a colocar para que ustedes más o menos tengan una noción clara de lo que es. Buenas a todos y bienvenidos a Ciencia Express. Seguramente te suene este hombre, Albert Einstein, probablemente el científico más conocido del mundo. Pero, ¿cómo se ganó esta fama? Bueno, sin duda se le recordará por la teoría de la relatividad. Ojo, hay dos teorías de la relatividad, la relatividad especial y la relatividad general. Lo rompedor de estas teorías es que nos muestran que nuestras percepciones del espacio y el tiempo son flexibles y cambiantes, o mejor dicho, relativas. Pero empecemos por el principio.
Hace más de 100 años, los físicos descubrieron algo rarísimo. A la luz no le importa desde dónde la emitan o quién la esté observando. Siempre la verás viajando a unos 300.000 km por segundo en el vacío. Siempre, en cualquier circunstancia. ¿Crees que si vas lo suficientemente rápido podrías ir a la par con un rayo de luz? Pues no, el rayo te adelantaría, porque si osas medir la velocidad de la luz, siempre recogerás el mismo número. ¿Cómo puede ocurrir esto? La única explicación posible es que nuestra percepción del espacio y el tiempo debe cambiar para que la velocidad de la luz sea siempre igual. Se puede ver como que el universo conspira contra nosotros, modificando las longitudes y las duraciones para que la velocidad de la luz sea siempre igual. Tomando esta idea como corazón, la relatividad especial predice un montón de situaciones de ciencia ficción. Las cosas que para ti suceden a la vez, para alguien a una gran velocidad, no lo hacen. Además, ese alguien notaría que las distancias a su alrededor se han contraído, y si pudiera ver los relojes que están en reposo, vería que van como a cámara lenta. Para los físicos, el mundo se había convertido en una locura. Pero aquí no acabó la cosa. Einstein se dio cuenta de algo muy importante. Resulta que los objetos con masa o energía curvan el espacio y el tiempo a su alrededor. Es más, esta curvatura cambia las trayectorias de los cuerpos que están en movimiento o en reposo. Sí, la curvatura del espacio y el tiempo es la gravedad, y es la relatividad general quien trabaja con esto. Cómo la materia curva el espacio y el tiempo, y cómo la curvatura le dice a la materia cómo moverse. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues desde algo tan grande como el movimiento planetario hasta los delicados ajustes que lleva un satélite para que funcione. Vamos, que podemos decir que gracias a la relatividad tenemos WhatsApp. Estupendo. Voy a ver si les explico un poco esto, para que más o menos tengan una noción. La teoría de la relatividad se basa sobre la idea de la velocidad de la luz. Me captan, ¿verdad? Me siguen hasta acá. Sí. Ok. Manuel, ¿me sigue? ¿Cómo fue, Néstor? La teoría de la relatividad descansa sobre la premisa de la velocidad de la luz. ¿Me entendiste? El video en verdad yo no lo pude ver. Le estaba escribiendo que mi internet está fallando. Lo voy a explicar, lo voy a explicar para que lo entiendan, pero necesito saber si estás escuchándome bien. Ahora sí. Ok. La teoría de la relatividad descansa sobre la noción de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante. Es decir, que no importa la distancia y el tiempo, siempre será la misma velocidad. ¿Por qué? Porque para la luz, el tiempo y la distancia son relativos. Voy a explicarlo con una pregunta sencilla. Arturo, ¿estás ahí? Arturo. Sí, amado, aquí estoy. Ok. Una pregunta. ¿Una pelota puede pasar por dos puertas al mismo tiempo? Por dos puertas. Al mismo tiempo, dos puertas separadas al mismo tiempo. La misma pelota. La misma pelota, al mismo tiempo. ¿Puede pasar? No. Muy bien. No, ¿verdad? Heidi, ¿usted cree que puede pasar una pelota dos veces al mismo tiempo? ¿O dos puertas? No, pero si las puertas están separadas, no, pero si están... Son puertas separadas, no están unidas, son puertas separadas. No, ok. Manuel, ¿tú crees que puede? Al mismo tiempo no, pero pueden pasar por dos puertas. Okay, o sea, muy bien. Ustedes dicen que no. Pueden pasar, pero sí, con unos segundos de diferencia, no sé. Digo, no. El mismo segundo al mismo tiempo. El mismo segundo, dos puertas separadas. Pues la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad señala que sí pueden pasar. Porque es la misma distancia y el mismo tiempo. O dos puertas separadas. ¿Por qué?
Porque si yo lanzo esa pelota a la velocidad de la luz, lo puede hacer. La pelota no podría hacerlo a una velocidad normal, pero si alcanza la velocidad de la luz, podría pasar por dos puertas separadas en el mismo segundo, ya que la velocidad de la luz encoge al tiempo y al espacio. De hecho, cuando se alcanza la velocidad de la luz, el tiempo se hace más lento y el espacio se hace más chico. Como si el espacio y el tiempo se encogieran al mismo nivel para permitir que la luz pueda surcar a 300 kilómetros por hora. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la masa, en este caso la pelota, curva al tiempo y al espacio. El tiempo, que es el segundo en el que pasa, y el espacio, que son las dos puertas separadas, son curvados por la masa. Y eso demuestra en ese caso, señores, que el tiempo y el espacio no son abstractos. El tiempo y el espacio son cosas físicas, puesto que pueden ser curvados por la masa. El tiempo y el espacio son relativos. El tiempo y el espacio existen, pero no son reales. ¿Quieren un mejor ejemplo para que lo entiendan mucho mejor? Díganme. Claro que sí, amado. Por favor. Pues les voy a hacer esta pregunta, una pregunta muy a los Hugh Cross. Si yo al universo le quito todas las estrellas, todos los planetas, todas las galaxias, ¿qué quedo? ¿Mm? Díganme. Sigue quedando espacio. Muy bien, muy bien. Mucha gente dice nada, pero tú has respondido muy bien, Arturo. Sí, quedaría una cosa muy distinta a la nada. Quedaría el espacio, pero también quedaría el tiempo. Ven, quedarían esas dos cosas, el tiempo y el espacio, que no son abstractos porque la masa los curva. Ahora, si yo quito el tiempo y el espacio, ¿qué queda? Nada. No, tampoco. ¿Saben qué queda? Porque el tiempo y el espacio existen, pero no son reales, por lo tanto yo podría quitarlos. ¿Qué queda? ¿Sabe qué queda? Quedaría la realidad. La realidad es lo que quedaría. Ven, porque la existencia en la cual están incluidas las estrellas, las galaxias, pero también el tiempo y el espacio, no definen a la realidad, sino que están sostenidas por la realidad. De modo, señores, que la realidad está presente, dándole base a la existencia tanto del tiempo como del espacio. La realidad y la existencia son dos cosas distintas. El tiempo y el espacio existen, pero el tiempo y el espacio no son reales, porque la realidad es aquello eterno que le da origen al tiempo y al espacio. De hecho, alguien dice que la realidad no es un algo, sino un alguien. Y yo creo que ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Que la realidad no es un algo, sino un acto. No es un algo, sino un alguien, la realidad. Un alguien. Muy bien. Por eso dice el texto bíblico en Génesis 1:1, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra, el espacio. ¿Ven? Principio, tiempo, cielos y tierra, el espacio. Dios es la realidad que le dio origen al tiempo y al espacio. ¿Entendieron eso? Claro. De hecho, en Hechos, capítulo 17, versículo 28, si mal no recuerdo, dice que en él nos movemos y somos. Un texto muy claro, diciendo que Dios es la base sobre la cual descansa toda la realidad del ser humano. Porque al final de cuentas, lo que se ve, señores, está hecho de lo que no se ve. Yo les preguntaría, ¿de qué está hecha la materia? Y ustedes me responderían de átomos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí.
Amén, sí. Muy bien. Pero si yo les pregunto de qué están hechos los átomos, ustedes dirán que de partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones. Si yo les pregunto de qué están hechos los neutrones, ustedes dirán que de neutrinos, tal vez. Si les digo de qué están hechos los neutrinos, van a hablar de cuásars. Si les pregunto de qué están hechos los cuásars, van a hablar de eones. Si les pregunto de qué están hechos los eones, al final de cuentas, de qué está hecha la materia, porque la materia es como una caja china que mientras más destapas la caja, más cajitas encuentras dentro, hasta el infinito. De modo que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. La realidad le da base a la existencia. La realidad invisible le da base a la existencia visible. Y esa realidad invisible es Dios. Y eso lo entienden todos aquellos que han comprendido que el solipsismo no tiene base. Y no puede tener base el solipsismo por el hecho de que el tiempo y el espacio existen, pero no son reales. Lo que Raimundo Lulo nos dice es que, corrigiendo la pregunta, nosotros anulamos el solipsismo. ¿Cómo yo anulo el solipsismo? Al entender que realidad y existencia son dos cosas diferentes. La existencia existe, pero la realidad es otra cosa. Y de ahí la frase de cogito ergo sum. La frase de pienso luego existo de Descartes. Porque si mi mente existe fuera del cuerpo, entonces la existencia no puede ser un sueño. No puede ser un sueño porque yo primero pienso y después existo. Pero este luego no es un luego de tiempo. Es un luego de conclusión. Es decir, yo como, luego no tengo hambre. ¿Verdad? Pienso, luego existo. Si pienso, concluyo entonces que yo existo. Existo realmente porque puedo pensar. Quien no existe no puede pensar. Así que la realidad no puede ser un sueño. La realidad está más allá que eso. Y es ahí entonces cuando nosotros concluimos preguntando si es real la realidad. Y decimos que la existencia existe. La existencia existe porque se puede pensar. Pero el sostén que soporta la existencia es la mismísima realidad. ¿Y quién es la realidad? Dios. Dios es la base real que determina la existencia. Y aquí entonces voy a cerrar para hacer una pregunta muy importante. Escucha. ¿Dios existe? Amén, sí. No. Dios no existe. Es una realidad. Porque si Dios existiese, entonces Dios estaría dentro de la existencia. Y si intentamos demostrarlo, Varón, quiere eso decir está, que no es Dios. eso está fuerte, varón. Sí. Si Dios está dentro de la existencia, entonces a Dios lo hicieron existir. Y si intentamos demostrarlo, entonces no es Dios. Muy bien. Entonces Dios sería visible, porque la existencia palpable. es visible. Y de eso conocemos el Dios trascendente, un Dios que habita en una dimensión diferente a la nuestra. Muy pero bien. asimismo también un Dios inmanente, que Excelente. se convierte en un Dios personal para salvarnos. Muy bien. De modo que Dios está más allá de la existencia. Dios es la realidad. Dios no puede ser colocado dentro de la existencia, porque si lo coloco con la categoría de existente, entonces tendría que colocarle dentro de la categoría de criaturidad y de finitud. Pero como Dios es infinito y Dios es increado, Dios está por encima de la existencia porque Dios hace existir. ¿Cómo puede aquel que hace existir ser existente? ¿Cómo podría ser el pintor parte de la pintura? ¿Cómo podría ser el músico la partitura musical? ¿Cómo podría ser el inventor parte del invento? Si Dios inventa la existencia, se concluye, luego entonces Dios está por encima de la existencia. Dios está por encima de la existencia. ¿Y qué nombre nosotros le damos a esa categoría que está por encima de la existencia? El nombre que le damos es realidad. Dios es
real. Y por eso la premisa de Raimundo Lulio, no todo lo que es real existe, pero no todo lo que existe es real. Mano levantada, ¿qué la tiene? Yo, varón, entonces, esta pregunta que por mucho tiempo nos hemos hecho está mal formulada, Muy ¿cierto? claro que sí, por Wow. supuesto. En este sentido, yo considero que nosotros podremos captar mucho mejor esta explicación, porque cuando ustedes se encuentren con un ateo que les cuestione sobre la existencia de Dios, ustedes pueden decir, yo estoy de acuerdo contigo. El Dios de las Escrituras es un Dios que está por encima de la existencia. Por lo tanto, tu pregunta está mal formulada. Y es posible que esté mal formulada porque tú no sabes distinguir entre categorías. Tú tienes una confusión categórica. Ya entiendo, Tú Néstor, no ¿por sabes qué? diferenciar entre lo real y lo existente. ¿Por qué es tan Interesante, interesante está eso, muy interesante. Ajá. Néstor, que ya entiendo por qué es tan importante dar filosofía antes de entrar a apologética? Así mismo es. Así mismo es.